Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, y se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, pero el sudario no estaba en el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que Jesús quería, y el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Anoche, en la vigilia pascual, meditábamos el texto de Mateo, que nos relata el hallazgo de la tumba vacía. Hoy, durante la misa del día de Pascua, estamos leyendo el texto de San Juan, el mismo relato de San Juan en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Ese texto que tiene un montón de elementos que dan para nuestra reflexión en muchos sentidos. Meditar sobre la resurrección de Cristo es meditar sobre aquello que le da verdaderamente sentido a nuestro ser cristianos, a nuestro ser religioso, le da sentido a nuestra fe, le da sentido a nuestra participación en la Iglesia, le da sentido a nuestra pertenencia en la Iglesia. En realidad, sin la resurrección de Cristo, no tendría sentido ser cristiano. Sin la resurrección de Cristo, no tendría sentido participar de la Eucaristía. Sin la resurrección de Cristo, no tendría sentido la Iglesia. Sin la resurrección de Cristo, no tendrían sentido los sacramentos. Porque toda la vida de la Iglesia parte de esta resurrección de Cristo. Una resurrección que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Un acontecimiento milagroso, portentoso, extraordinario, que por un lado desconcertó a muchos, pero que por otro lado fue un acontecimiento motivador para que muchos siguieran a Cristo, para que muchos creyeran en Él, para que muchos recibieran la buena noticia, la recibieran con alegría y decidieran seguirla y entregarse por la buena noticia. La resurrección de Cristo fue el motivo a partir del cual muchos de los que siguieron a Cristo decidieron dar su vida por Cristo, con esa fe, con esa confianza, con esa esperanza puesta en la resurrección del Señor. La resurrección de Cristo, en definitiva, y podemos decirlo sin miedo, es lo que le da sentido a nuestra vida. Porque solamente desde la resurrección de Cristo la vida del hombre tiene sentido, así como también desde la resurrección de Cristo la muerte del hombre tiene sentido. Porque ahora ya la muerte no es el final, sino que la muerte es un comienzo, un paso para encontrarnos con Cristo en la gloria. Evidentemente que ese encuentro con Cristo en la gloria dependerá mucho de la forma en que hemos vivido y de las opciones que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Pero siempre la resurrección de Cristo es el motivo de nuestra esperanza. Y fíjense aquí las actitudes que tenemos ante la resurrección de Cristo. Las mujeres que acuden al sepulcro se asustan, van a buscar a Pedro.
Es decir, había conciencia de que Pedro era aquel que encabezaba el grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos. Pedro era el que estaba a cargo. Pedro era el que había sido dejado por el Señor para conducir al grupo. Pero junto con Pedro estaba el discípulo al que Jesús quería, el discípulo amado. Ese discípulo está junto a Pedro, ese discípulo no está lejos de Pedro. El discípulo amado está con Pedro, está cerca de Pedro, está junto a Pedro, está al lado de Pedro. El discípulo que Jesús ama acompaña a Pedro y lo sigue. Y cuando los dos corren hasta el sepulcro, el discípulo amado llega antes porque, era más joven y corría más rápido. Pero espera, no entra, espera que llegue Pedro. El discípulo amado espera a Pedro. Y cuando Pedro entra en el sepulcro, el discípulo amado también entra. Y el discípulo amado cree, porque el discípulo amado tiene fe. El discípulo amado comprende lo que el Señor les había dicho. En ese momento el discípulo amado cae en la cuenta. El discípulo amado cree. El discípulo amado está junto a Pedro, el discípulo amado camina junto a Pedro, corre junto a Pedro, el discípulo amado espera a Pedro, el discípulo amado cree. Ese discípulo amado es el prototipo del creyente. El creyente que, perteneciendo a la iglesia, está con Pedro, acompaña a Pedro, sigue a Pedro, espera a Pedro y cree. Cree contra toda esperanza. Cree aún en los momentos más oscuros. Cree aunque todo parezca indicar lo contrario. Nosotros estamos llamados a imitar al discípulo amado. Como miembros de la iglesia, seguir a Pedro, acompañar a Pedro, esperar a Pedro y creer. Creer a pesar de todo y creer contra toda esperanza. De corazón, muy felices Pascuas para todos.